Gálatas 6, versículos 7 al 10, mensaje intitulado Leyes Espirituales. Leyes Espirituales. Dice, no os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar. Dios, ayúdanos el día de hoy con el buscar hacer bien a los demás, el buscar sembrar lo bueno para poder recibir para atrás lo bueno, y esto en un sentido espiritual. Pero Dios, ayúdanos con nuestra comprensión de estas leyes espirituales y cómo debemos de vivir nuestras vidas de acuerdo con ellas y con lo que tú mandas, Señor. Que bendigas a todos los que están presentes, Señor. Háblanos conforme tu voluntad, y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mientras llegamos a mejor entender las Escrituras, no podemos excluir lo que encontramos aquí de leyes espirituales. Son diferentes lecciones que aprendemos, temas que se ve en la palabra de Dios. Hacemos bien de aprender estas lecciones porque parece que son lecciones que se afirman de nuevo a través de las Escrituras. Vez tras vez vemos vemos estas, lo que estamos llamando leyes espirituales, que una y otra vez se manifiestan en tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea que son consistentes estas leyes espirituales en toda la palabra del Señor. Mientras que hablamos acerca del significado de una ley, tenemos que entender que son dos diferentes tipos de leyes. Existen leyes que son puestos por el hombre, y luego son leyes que son puestas por Dios. Ok, entonces dos diferentes tipos de leyes de hombres y leyes de Dios. Todas las leyes de los hombres son una reflexión imperfecta de la ley de Dios y son abiertos al error. Cualquier ley que pone hombre está dispuesto al error. Como el hombre se encuentra en un estado perdido y caído, lo que es una ley de hombre, lo que es la ley que un padre pone en su hogar para sus hijos, refleja Dios, pero no perfectamente. ¿Sí me explico? Las leyes que son de hombres, es raro que al obedecer la ley de hombre que uno se hace desobediente a la ley de Dios, aunque estos casos sí existen. Pero más que todo, si tú obedeces a la ley de los hombres, estás haciendo lo que Dios quiere que uno hace. Pero esto no es al 100%, ¿ok? Pero las leyes de los hombres imperfectamente reflejan lo que es Dios y como si fuera la ley de Dios. Todas las leyes de Dios son perfectas y serán perfectamente cumplidas por Dios mismo, o reforzadas por Dios mismo. Uno puede decir que las leyes que son puestas por Dios son leyes espirituales, mientras las leyes que son por hombres no son tan espirituales, son como si fueran terrenales o si quiere decir carnales, o de la carne, lo que corresponde con la carne, y luego de Dios y de la moralidad de Dios, lo que corresponde con el espíritu del hombre. O por el cuerpo obedecemos a la ley del hombre,
y por el Espíritu obedecemos a la ley de Dios. Hasta más o menos, ¿verdad? No es la importancia de la cosa, pero la majestad del dador de la ley, que es para ser el estándar para la obediencia. O sea que no obedecemos porque es cosa grande que se hace. Obedecemos por quién es y la grandeza del que da la ley. Algunos a la verdad pueden reconciliar tantas pequeñas y arbitrarias reglas como estos como de inconsecuencia, pero de principio involucrado en la obediencia fue ningún otro que el mismo principio que fue probado en Edén al pie del árbol prohibido. Realmente es esto: es el Señor para ser obedecido en todas cosas como quiera que Él nos manda. Es Él un santo dador de leyes. Son sus criaturas obligadas para dar acuerdo implícito a su voluntad. Esto es realmente el asunto. No es tanto qué es lo que hay que hacer, más que todo viene siendo quién es que manda y si Él es digno de recibir nuestra obediencia. Yo he visto con mis hijos que no importa lo que los mando a hacer, grande o pequeño, si ellos están mal en el corazón y en actitud, no lo hacen, aunque sea una cosa muy sencilla. Es el principio, no es lo que fue el mandamiento, es por ellos el principio de que no voy a obedecerte, papi, porque estoy enojado contigo o por lo que sea. Pero así nos encontramos como seres humanos. Todos hemos estado en esa posición de que Dios no lo voy a hacer, aunque tú dices sea grande o sea pequeño, pero realmente viene siendo quién es el dador de la ley, y que si nosotros le consideramos digno de recibir nuestra obediencia o sujeción. Y algunos de los pasajes que acabo de citar vienen de un libro que se llama En persigación de la santidad, por un señor que se llama Bridges. Una ley implica un dador de la ley. Donde no hay dador de ley, no hay ley. Nunca encontrarás un señal de alto o un señal de no entrar en una parte inhabitado y desolado del universo. Tenemos leyes humanos porque los humanos han establecido estas leyes. De igual manera tenemos leyes espirituales porque un Dios espiritual ha establecido leyes espirituales. Dios es el dador de la ley moral y de todas las leyes espirituales. Una ley conlleva ¿qué? Consecuencia. Una ley conlleva una consecuencia si la ley es quebrada. Y porque Dios es sobre todos los hombres, todas las leyes espirituales de Dios se aplican a todos los hombres sin excepción. Y Dios, quien es no solamente el hacedor de la ley, pero que se hace responsable del cumplimiento de la ley también, Él hará cumplir estas leyes y sus consecuencias para con todos los seres humanos. Este cumplimiento de la ley pasará otra vez en un sentido espiritual, porque estas leyes son espirituales. El Dr. B.J. Miller una vez dijo: es mucho más fácil hacer lo que Dios nos da que hacer, no importando qué tan difícil es, que enfrentar las responsabilidades de no haberlo hecho. Sea grande o pequeño, más bien vamos a querer
sufrir la consecuencia de tener que hacerlo, aunque no queriendo, ¿verdad? Que el enfrentar las consecuencias del no haberlo hecho. Es mejor para un inconverso el recibir a Cristo por fe y sufrir el reproche de la familia, el perdido de un trabajo, hasta peor ha pasado en el mundo, el sufrir las consecuencias de haber creído en Cristo, el quizás tragar su orgullo personal para decirle a Dios: te necesito, que tú me salvas, porque yo soy imperfecto, no soy suficiente en mi propia persona y por eso te necesito que tú seas mi salvador. Mejor pagar este precio que la consecuencia de nunca haber recibido a Cristo como Salvador. Y por terminar, como hemos dicho, medio chiste, como pan tostado por toda la eternidad futura. Un chiste, pero acerca de algo súper serio. El infierno que existirá para la eternidad futura. El propósito del mensaje: ¿obedecerás las leyes espirituales de Dios encontradas en las Escrituras? ¿Vas a obedecer o no? Y vamos a ver 4 leyes espirituales que necesitan ser entendidas y obedecidas. Vamos a estudiar algo de cuáles son estas leyes espirituales que tenemos en este universo. Y voy a mandarlos a ciertos pasajes que corresponden con lo que son los puntos. Deuteronomio 11:26. Deuteronomio 11:26, y vamos a leer versículos 26 al 28. Voy a leer lo que dice así en la palabra de Dios, Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Como si fuera la decisión es tuya. 27. La bendición, si obedecieres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no obedecieres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Por simplicidad no vamos a entrar en más del contexto en que se encuentra este pasaje. Prácticamente esto es Dios hablando por medio de Moisés el profeta al pueblo de Israel en el tiempo cuando estaban en el desierto y estaban por entrar en la tierra prometida. Ya van a entrar y Dios los dice por medio del profeta: tienen una decisión, que si van a obedecer o no. Porque dependiente en esa decisión de obediencia o desobediencia, ahí te corresponde la consecuencia de aún la bendición o la maldición. Bastante sencillo, pero esto nos traiga al primer ley del día, y que va así: siempre hay bendición para la obediencia y maldición para la desobediencia. Siempre es una ley. Uno no puede desobedecer y esperar una bendición de Dios. En cambio, ahí está la maldición. Uno no puede obedecer al Señor y esperar el ser maldecido. Quizás viene maldición por parte de otra criatura en el universo, pero no por parte del Dios que todo lo ve. Tú obedeces al Señor, el Señor te da la bendición, no la maldición. Pero por parte del mismo Señor viene la maldición en contra de los desobedientes. Esto es una ley espiritual. Siempre y sin excepción, siempre hay bendición para la obediencia y maldición para la desobediencia. Hemos visto cómo las leyes conllevan consecuencias.
Y porque esta es una ley espiritual, tenemos que entender que las consecuencias serán espirituales también. Hemos visto mucha gente impía que tiene el material en este mundo. ¿Ok? Allí no se refleja lo que es el dinámico espiritual de lo que está pasando allí. Una persona puede ser rica toda la vida y termina su existencia en el infierno por la eternidad. Han habido muchos pobres, justos, obedientes al Señor en estas vidas, en el mundo físico presente, y son pobres, y luego entran, se gradúan de esta vida a la gloria celestial y eterna. El hombre tiene una voluntad libre, y con esa voluntad libre él puede escoger aún obedecer o desobedecer los mandamientos y leyes de Dios. Lo que tenemos que entender es que espiritualmente, no necesariamente físicamente, seremos bendecidos por obedecer a Dios y sus mandamientos. Y que espiritualmente, no necesariamente físicamente, seremos malditos o literalmente condenados mientras que escogemos desobedecer a Dios y sus mandamientos. ¿Ustedes están siguiendo conmigo la línea de pensamiento? Podemos encontrar muchos ejemplos en la palabra de Dios cuando un hombre quien desobedeció a Dios, que se encuentra con riquezas físicas y con mucho material, pero que no te engañas, estos hombres fueron espiritualmente malditos porque desobedecieron a Dios. También podemos encontrar donde muchos hombres, aún en las Escrituras, escogieron obedecer al Señor y se encontraron con falta de muchos confortes y riquezas físicas. Pero otra vez, que no se equivoca, estos hombres fueron espiritualmente bendecidos. En los siguientes 2 puntos tomaremos una mirada a algunos ejemplos de estos principios también. Son otras leyes espirituales. Pero por ahorita déjanos ver lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra para bendición en el griego es eulogía. ¿Suena familiar? Eulogía. ¿Cómo es esto en español? ¿Elogio? Elogio. Literalmente esa palabra quiere decir beneficiar. Le están dando beneficios. Mira lo que mi muchachita dejó aquí en el misterio. Se están beneficiando al que murió con un elogio. Pero la palabra bendición es esta, la idea de una eulogía, un elogio. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que podemos considerar espirituales, que no tienen absolutamente nada que ver con las cosas que son físicas? Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las, escucha muy bien, inescrutables riquezas de Cristo. Riquezas inescrutables de Cristo, se dice. Son riquezas que no se pueden ni comenzar a explicar lo que son. ¿Cuáles son algunos de los muchos de estos? Tengo yo una lista de lo que vino a mi mente mientras estudiando. ¿Qué tal la paz con Dios? Tener paz con Dios. ¿Qué precio llevaría o cuánto pudiera uno pagar de dinero de este mundo para que pudiera tener paz con Dios? 2. Salvación a través de la obra de Cristo. No se compra la salvación, hermanos.
la seguridad de nuestra salvación, el hecho de que no podemos, por nada que hagamos mal, perder la salvación una vez recibida. Wow. Tengo el gozo del Señor en la lista. El gozo del Señor. Que podemos estar gozosos aún en tiempos de grandes pruebas y persecuciones. La epístola en el Nuevo Testamento que habla más del asunto del gozo es Filipenses, escrito desde la cárcel por el apóstol Pablo. La esperanza en la luz de las adversidades y dificultades. Para un verdadero creyente en Cristo Jesús nunca termina de tener y mantener esperanza. Esto ni el peor enemigo lo puede quitar de uno, la esperanza que tenemos en nuestro Cristo. Enseguida la palabra espiritual de Dios, la manera que la palabra de Dios espiritualmente ministra al espíritu de uno. Yo no puedo explicarlo, que me siento deprimido, me siento mal, me siento enojado, me siento lo que sea, y leo a los salmos, por ejemplo, y cómo le da aliento, cómo le da vida. Esto es espiritual. El entendimiento de los misterios nos da a entender misterios que el hombre sin Dios no lo entiende. El que tiene oídos para oír, oiga el misterio que los voy a decir. Así enseñaba Cristo Jesús. Que no todo el ser humano, no todos los seres humanos pueden comprender misterios que nosotros comprendemos. La gracia inescrutable de Dios. Gracia, el merecer lo que uno no, el recibir lo que uno no merece. Esto es gracia. Y el confort en tiempos de dolor y pérdida. La palabra de Dios nos sirva de consolación en toda situación de la vida. Esto nos lleva a la conclusión de la primera ley espiritual. Vuelvo a repetirlo. Siempre hay bendición para la obediencia y maldición para la desobediencia. Siempre hay maldición para la desobediencia. Ahora bien, esto nos lleva a diferente dinámico de la vida. Job 5:7. Voy a mandarlos en sus Biblias al libro de Job. Job era un hombre justo, ¿verdad? Así que como siempre hay bendición para la obediencia, no va a haber ningún problema para Job. Se supone, ¿verdad? ¿Alguien aquí me dice, ¿tuvo Job problemas en su vida? Sí. Claro que sí. Entonces, tiene que haber otro dinámico de lo que es la ley que acabo de decir. Porque lo que acabo de decir en el punto número 1 es que siempre hay, pero espiritualmente hay bendición y maldición para los que aún obedecen o desobedecen. ¿Ok? Siempre hay en un sentido espiritual, pero no necesariamente en el reino físico nuestro. Versículo 7 de Job 5. Job 5:7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la ¿qué? La aflicción. Ah, qué palabras de consolación en esta mañana, ¿verdad? El mero hecho de que tú has nacido en el mundo quiere decir que tú nazcas para experimentar la aflicción. Y todos hemos experimentado la aflicción. ¿Quién puede negar esto? Obedeciendo o no obedeciendo, hay de aflicción. Tú experimentaste aflicciones en tiempos de desobediencia al Señor y también en tiempos de obediencia al Señor. Entonces, la primera ley espiritual, que por sí es una ley que no se puede cambiar, que siempre hay bendición para la obediencia, siempre hay maldición para la desobediencia,
tiene un diferente dinámico que es otra ley espiritual, que viene siendo esto, número 2. Malas cosas pasan a los buenos y a los malos. Esta es otra ley. Ley del universo, si quiere decir, ley de Dios. Que no importa si tú eres bueno o malo de persona, le van a pasar malas cosas. Yo tuve que pagar $400 para que me repararan la puerta del garaje de mi casa hace 2 semanas y media. ¿Buena cosa o mala cosa, hermano? Buena y mala. Pues así que se quebró. Si nunca se hubiera quebrado, pues Dios hubiera podido impedirle el quebrar la puerta, ¿verdad? Pero pues así no es Dios. No simplemente existe para bendecirnos en ese sentido. No estoy hablando de esto. Pero tuve que pagar $400 para reparar la puerta del garaje que se había quebrado. Y esto era en especial, ¿verdad? Pero esto pasa, así es la vida. Como dicen los franceses, c'est la vie, ¿verdad? Así es la vida. Y esto entendemos que en este mundo, especialmente en este mundo caído en pecado, hay bastante de daño colateral, si quiere decir, de que el hecho de que otros pecan me va a afectar a mí, y también por el mero hecho de que Adán y Eva cayeron en pecado, quiere decir que las cosas en el mundo están bajo la maldición del pecado. Okay, hace como 3 semanas un tiburón comió a una mujer en el Golfo de México, creo que fue, pero se la mató. Pues en un mundo perfecto, los tiburones no comen a los seres humanos ni a ningún otro animal. Esto de animales comiendo otros animales, esto comenzó cuando Adán y Eva cayeron en el pecado. Esto es parte de la maldición que está en este mundo por el pecado. Algún día será quitado. Okay, hay que creer que cuando Cristo regresa otra vez, Él quita la consecuencia del pecado en el mero mundo. En la naturaleza de los animales será quitado. No habrán espinas en las rosas en aquel entonces. A ver, pregunta a don Irineo si la rosa tiene espinas. Pues no hay de espinas en nada de las plantas, ¿ok? La espina existe como un resultado de la caída del hombre en el pecado. Ok, seguimos. Puedes contar en que te pasarán cosas malas, no importando quién tú eres. No importa quién eres y no importa qué has hecho. Habrán cosas malas que te pasarán a ti por nuestro mundo. Porque nuestro mundo es uno que es caído en pecado y nuestro mundo es uno que conlleva la consecuencia y el daño colateral del pecado. Aún los hombres más grandes y más santos sufrirán y sentirán el dolor. Y serán perseguidos. Y a veces aún más para los quienes son más obedientes a Dios. A veces los más perseguidos son los más dedicados al Señor. ¿Ok? Así es otra ley. Vemos ejemplos en las Escrituras de buena gente sufriendo. Tenemos el hombre Job. Tenemos al pobre Lázaro. Tenemos al apóstol Pablo. Tenemos a Esteban, el primer mártir. El primero que dio su vida para la causa del cristianismo. Él fue apedreado en Jerusalén. Tenemos a los 12 apóstoles, cada uno de ellos sufriendo persecuciones. Tenemos a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Mira qué bendición, tú sirvas al Señor con tu vida y luego pierdas tu cabeza. Pero esto es el mundo en que vivimos. Los creyentes en Hebreos 11, lea Hebreos 11 y lea que hay hermanos que son cortados en dos como persecución porque no quisieron cambiar su opinión acerca de la fe. Y Jesucristo, nuestro sumo ejemplo de quien era bueno, de veras bueno sin haber pecado, Jesucristo, y mire cómo Él sufrió.
Entonces, otra ley espiritual, malas cosas pasan a ambos, buenos y malos. Y no es decir necesariamente de que te pasó mal, de que hiciste mal. Puede ser que hiciste bien y le pasa la mal. ¿Ok? Entonces, que no vayamos pensando que cada vez que hay bondad en la vida es porque yo hice bien. Muy bien, bien hecho, Andresito. O que porque estoy enfrentando un mal en mi vida, que mira dónde fallaste, Andresito. ¿Ok? Quiere decir de que estamos viviendo en un mundo cuando lo malo pasa a todos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú eres un amante del Señor de veras, todo lo malo y lo bueno se coordinará en tu vida para tu último bien y para la gloria de Dios. Amén. Nos lleva a la tercera ley, que es muy semejante a la segunda. Buenas cosas pasan a los buenos y a los malos. No solamente pasan malas cosas a todos, pero también pasan buenas cosas a todos. El peor y más impío ser humano de este mundo experimentará el bien también. Mira lo que dice Mateo 5:45. Mateo 5:45. Ya voy. Voy en mis 5 páginas. Mateo 5:45. ¿Y qué dice así la palabra de Dios? Dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Ahí como si fuera, está hablando del bien del sol. Un campo de maíz requiere ambos sol y lluvia para que pueda producir. Entonces, Dios provee lo necesario para esta vida, para ambos, los justos y los injustos, para ambos los que dice malos y buenos. Buenas cosas pasan a los buenos y a los malos. Esta es otra ley que vemos. No importa quién eres o qué tan malo has vivido, tendrás cosas buenas que te pasan. Por causa de la bondad de Dios, Él ha escogido ser bueno y hacer el bien a toda la gente del mundo. Dios hace el bien a todos los del mundo, aún de los más impíos del mundo. En muchas maneras, esto es parte del plan de Dios para convertir a los perdidos del mundo, para convertirlos hacia sí mismo. Dios nunca violará al libre albedrío del hombre, pero Él espera ganarlo al hombre por revelarle al hombre su bondad, por revelar a la humanidad lo que es su bondad. ¿Cómo llega el hombre, cualquier hombre o mujer, a la conclusión de que Dios es malo? Esto es aún la mentira de Satanás o el razonamiento del hombre o de la mujer mismo. Todo lo que es de este mundo, el hecho de que podemos respirar cada día aire libre, ellos dicen que porque los judíos tienen narices tan grandes, porque el aire es libre. El judío es muy tacaño, como dicen, este es el chiste. El aire es libre, no cuesta nada. Dios te ha tratado con bien, con salud. Dios pone en la mano nuestra todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. ¿Satanás lo haría así? No, hay que ser más razonable que esto. Dios es bueno.
Existen las cosas malas en este mundo, pero esto no invalida el hecho de que Dios siempre ha sido y siempre seguirá siendo únicamente bueno. Esto es uno de los atributos del Señor. Él es bueno y en Él no existe nada de la maldad. Él es perfectamente bueno. Vemos, dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios espera ganar la humanidad por tratarlos con bondad, para que se arrepientan, reconozcan de que Él es Dios y Él es bueno y que pueden ser salvos. Y el mero hecho de que Él nos provea la salvación por medio de su Hijo, que Él sacrificó por nosotros, dice que Él es bueno. Él quiere ganar al mundo por amar al mundo. Vamos a tomar una mirada rápida a algunos de los hombres muy malos a quienes Dios escogió bendecir con buenas cosas en este mundo. El hombre rico en comparación del hombre Lázaro, que era pobre. El hombre rico era impío, pero tenía tantas riquezas en el mundo. El joven rico que llega a Cristo Jesús: quiero seguirte, Cristo. Cristo le dice: vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y sígame a mí. Y luego no. Luego tenemos el rico dueño de tierra. Este es el que hablaba a sí mismo: alma, ¿qué haré? Voy a tumbar mis graneros y voy a edificar mayores y allí voy a poner todos mis bienes y voy a vivir de mis bienes para todo lo demás de mi vida. Y luego mueren esa noche. Luego todos los fariseos que pusieron a muerte a Cristo Jesús, ellos tuvieron bienes en este mundo. El rey Herodes, él mandó a matar a los bebés de Belén. Pero él era un rey y él tenía su gloria y su honor en este mundo, sus riquezas. Pilato, el jefe romano que mandó a muerte a Cristo Jesús, él tenía una posición buena, si quiere decir. Los filisteos, los babilonios, los pueblos del mundo que eran muy malos para con Israel, pero aún así tuvieron bienes de este mundo, riquezas de este mundo. Cuando vemos las buenas cosas pasando a la mala gente, debemos siempre recordar varias cosas. Cuando tú ves una persona mala y ves que él está disfrutando de su buena vida, ¿verdad? Hay que recordar una serie de cosas. Uno, que todos nosotros al menos fuimos malas personas antes de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Tú al menos eras malo, si no eres ya. Los que somos salvos somos llamados justos, ¿verdad? Somos llamados santos, aunque no tan justos y no tan santos. Pero así somos aceptados por Dios como los perfectos, como los buenos. Pero antes al menos éramos nosotros también. ¿Por qué odiamos tanto al impío si nosotros éramos precisamente como él o ella es hoy en día? ¿Ok? Número 2, que la mala gente puede pasar a ser buena gente por medio de Jesucristo. Hay que recordar de esto. Y 3, que Dios es el autor de todo lo que es bueno. ¿Quién eres tú para decir a Dios de que no puede bendecir a tal persona impía? Cuando es de Dios la decisión de dar o no los bienes que Él da. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. La última verdad que tenemos que entender acerca de los hombres que son malos es que aunque Dios hace buenas cosas por ellos, no es suficiente para salvar sus almas. Cualquier hombre que no confía en Cristo para la salvación eterna se encontrará espiritualmente maldito para toda la eternidad. Salmos 73:12 dice el salmista David: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzarán riquezas. Él se está quejando, ¿verdad? Está murmurando: estos son malos, yo estoy tratando de seguir al Señor, y estos son malos y mira cómo se enriquecen.
Pero mira lo que él escribe enseguida, Salmo 73, 17 al 19. Hasta que estaba quejando. Mira que pobre de mí, ay de mí, mira que yo soy santo, soy un justo y mira cómo voy sufriendo. Estos los impíos y tienen de sus riquezas. Pero luego, hasta que entré en el santuario de Dios, dice, luego entendí. Entonces entendí la postrimería de ellos, el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, fueron enteramente consumidos de terrores. Imagínase el terror de encontrarse abriendo los ojos en el infierno luego de terminar esta vida. De repente el rico impío muere y ¿dónde se encuentra? Entonces, ¿realmente queremos lo que ellos tienen? No, porque tenemos mejor todavía. El número 4 y el último de las leyes espirituales, ¿ok? Nunca puedes ser satisfecho viviendo para ti mismo. Este es un ley espiritual. Viviendo para ti mismo nunca puedes encontrar el contentamiento, la satisfacción. Hechos 20:35. Voy a apudarme. Hechos 20:35. Y dice así: en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles y recordar de las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es servir a otros que ser servido. Vivir para ti mismo es como intentar llenar a un gigante hoyo en la tierra que no tiene fin. No importa lo que tiras al hoyo, nunca se llenará. Todos y cada uno de nosotros tenemos un quemando deseo espiritual adentro de nosotros que solamente puede ser llenado con la persona de Jesucristo. En Cristo y únicamente en Cristo es la verdadera satisfacción del hombre. Mateo 11, 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad a mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Otra vez es más espiritual que físico. Primera de Timoteo 6:9 dice: porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. ¿Tú quieres ser rico? ¿Las riquezas viene siendo tu Dios, tu idolatría en esta vida? No puedes encontrar allí ni la satisfacción ni la felicidad. Estás viviendo una miseria. Más bien busca vivir para el Señor, y de allí saldrá tu satisfacción. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor servías los unos a los otros. Somos llamados a servir, a dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Mateo 16:25, con esto termino. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, dice Cristo, su vida hallará. ¿Quieres realmente experimentar la vida, la buena vida? Tienes que experimentar a la persona de Cristo. Tienes que sacrificar tu propia persona para la persona de Cristo. Esto es la conclusión. Todos hacemos bien de aprender de estas leyes espirituales que existan, porque Dios existe.
Entendiendo estas leyes y viviendo nuestras vidas de acuerdo con el conocimiento de estas leyes, nos permitirá ser mucho más contentos con todas las varias situaciones que pasan, no solamente en nuestras vidas, pero en las vidas de otras personas también. Déjame reenfatizar. Número 1, fueron 4 leyes espirituales. 1, siempre hay bendición por la obediencia y siempre maldición para la desobediencia. Número 2, malas cosas pasan a los buenos y a los malos. Número 3, buenas cosas pasan a los buenos y a los malos. Y por último, nunca puedes ser satisfecho viviendo para ti mismo.